Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Leer y Coleccionar. Mi nombre es Arturo Lugosi, titular y administrador de este canal y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video. Y bueno, pues hace dos videos, en el video antepasado, estuvimos hablando precisamente de La novia de Corinto, de Goethe. Estuvimos hablando también de Carmila, de Elefano. Y estuvimos hablando de El vampiro de Polidori. Yo espero que ya hayan leído mínimo una o dos novelas de que les estoy mencionando. Bueno, el de Goethe es un poema y es un poema súper corto, así es que yo espero que ya lo hayan leído y que se hayan leído Carmila o El vampiro. Porque, pues si recordarán en el video pasado, yo les comentaba que para mí lo que es el poema de Goethe y estas dos novelas, para mí era la piedra angular, precisamente, para que Bram Stoker pudiera precisamente hacer esta belleza de literatura que es Drácula. Eh, ¿cómo empecé a leer y por qué empecé a tener toda esta colección de libros? Pues precisamente fue gracias a este libro y en sí fue gracias a esta edición que yo me animé precisamente a leer, que la verdad es que este libro aparte, bueno, pues me cambió mi vida por completo. Me volví pues una persona que durante muchos años ha leído. ¿Y cómo empezó esta historia? Se las voy a contar así rapidísimo. Más o menos estamos hablando de 1991, probablemente 1992. Cuando yo en esa época, bueno, pues estaba con una novia, tenía una novia, que normalmente yo la veía sábados en la tarde y los domingos casi todo el día, ya que pues yo trabajaba de lunes a viernes, estudiaba y además pues tenía que ir a cursos, ya que algún tiempo pues estuve trabajando también en Kodak. Y bueno, pues se puede decir que mi profesión principal de todo esto, pues yo me dediqué muchos años a ser fotógrafo. Entonces, bueno, pues tomaba cursos en Kodak, trabajé en varias compañías de fotografía y bueno, pues entre ellos también trabajé un tiempo en Kodak y ahí fui a tomar muchos cursos. Cuando yo iba a ver a esta muchacha, precisamente mi novia, que con ella duré, pues yo le calculo que cerca de 4 años, probablemente poco más, poco menos, ella siempre se tardaba haciéndose peinados, maquillándose, arreglándose. A veces lo mínimo que se llegaba a tardar era una hora para poder salir, como todas las mujeres. Pero la verdad es que había ocasiones que hasta 2 horas, 2 horas y media, se llegaba a tardar en estarse cambiando y cambiando de peinados y de ropa. Entonces, cuando salíamos, la verdad es que yo a veces yo ya ni tenía ganas de salir. Pero bueno, un día llego a su casa, estaba su papá. Él normalmente acostumbraba a ver todos los domingos los partidos de fútbol soccer, lo cual pues a mí nunca me ha gustado. Bueno, hubo un tiempo de niño que sí me gustó el fútbol soccer, pero le perdí el amor a ese juego. Y llegó el momento en que yo decía, es que es esperarlas mínimo una hora. Entonces un día el señor enfrente de la televisión, arriba de la televisión, perdón, tenía una pequeña biblioteca donde tenía muchos libros, muchas enciclopedias. Y entre esos libros precisamente tenía la edición, precisamente esta misma edición de Planeta. No, nunca se lo pude robar, hasta años después que lo pude conseguir esta edición. Pero esta colección de Planeta, bueno, pues él tenía algunos tomos. Y el primer libro que a mí me llamó la atención de todos los que tenía precisamente fue Drácula. Entonces, todos los domingos yo iba a ver a esta niña y todos los domingos yo le decía al señor, señor, ¿me presta su libro? Y él me decía, ¿sabes qué, Arturo? Tómalo. Y cuando acabes de leerse, si quieres leerte los demás, adelante. Eso sí, nunca me dejó sacar y yo nunca le pedí que me prestara un libro para sacarlo, sino que en esa hora y media, 2 horas que yo le esperaba, pues me dedicaba precisamente a leer el libro. Cuando yo empecé a leer Drácula, yo tenía pues aproximadamente pues ya 2 años que había salido la película de Francis Ford Coppola con Gary Oldman. Y yo me acuerdo que cuando la fui a ver al cine, no nada más fui una sola vez, fui como 4 o 5 veces ir a verla al cine porque de verdad para mí siempre fue una obra de arte esa película. Y la verdad es que cuando yo empecé a leer el libro y me di cuenta que lo que pasó en la película es lo que pasaba en el libro,
fue cuando yo me sorprendí y dije, esto es una maravilla. El problema es de que había muchas cosas en el libro que lógicamente en la película no iban a pasar. Entonces yo decía, bueno, ¿y por qué no metieron esta escena? ¿Y por qué no metieron la otra? Bueno, pues sí, lógicamente la película hubiera durado 10 horas y probablemente se hubiera quedado corto. Ahí es donde yo entendí precisamente que el cine era totalmente diferente a lo que es una obra literaria. Cuando acabé de leer Drácula, inmediatamente yo me acordé que mi hermana, igual 2 años atrás, ella me había regalado mi primer libro de Stephen King, que fue La mitad oscura o La mitad siniestra, la cual también ya había visto la película. En esa época, pues también yo estuve trabajando en un videoclub, rentábamos películas. Entonces, yo me acuerdo haber tenido esa película y enseguida, cuando yo dejé de trabajar ahí, fui a rentar esa película en formato VHS. Volví a ver la película porque también la había visto antes en cine y fue cuando entonces me puse a leer a Stephen King. Y bueno, pues acabando ese libro, pues ya imagínense toda la historia de todos los libros y de todas las colecciones que he mostrado aquí en este canal en cuanto a Stephen King, en cuanto a la literatura de terror y por qué pues desde ese momento cambió mi vida, cambió por completo el hecho de ser una persona normal a ser un coleccionista. Entonces pues esta novela fue la que cambió precisamente esta vida. Y la verdad es que yo le tengo un amor y es pues sí, es un amor muy especial a Bram Stoker y principalmente a esta novela. Posteriormente, bueno, pues ya años después conseguimos esta edición de Bram Stoker. Aquí viene la portada de la película de Bela Lugosi. Hace algunos días, unos meses, bueno, pues conseguí este libro que también vienen obras completas de Bram Stoker. De hecho, en este libro, vean nada más el grosor de este libro. En este libro, y viene la letra pues relativamente pequeña, la verdad es que vienen aquí también muchas obras de él. Viene un prólogo, viene el invitado de Drácula, que ese también lo tienes que leer antes de empezar a leer Drácula, es un pequeño preámbulo antes de empezar a leer Drácula. Viene la joya de las 7 estrellas, el entierro de las ratas en el valle de las sombras, la Squaw, la casa del juez y el señor de las manos rojas. Y hace unos días, pues en el transcurso de la semana pasada, me fui a la Ciudad de México y en una de las librerías me encontré este libro muy económico que se llama La guarida del gusano blanco. Y resulta ser que esta es la última novela que Bram Stoker escribió antes de su fallecimiento. La escribió un año antes de su muerte. Entonces, incluso todavía está en celofán. Lo vamos a abrir ahora para el próximo book haul. Entonces, pues los invito a que también vean el book haul que vamos a tener de todo lo que conseguimos en el mes de octubre. Y bueno, Drácula fue escrita en 1897 por Bram Stoker, ese era su nombre real. Bram Stoker nació el 8 de noviembre de 1847 en Clontarf, Dublín, en Irlanda. Falleció el 20 de noviembre de 1912 en St. George Square, esto queda en Londres, en la Gran Bretaña. Y bueno, Drácula es una obra ficticia, pero está basada en un personaje de la vida real. Históricamente se basa en un personaje que se llama el príncipe de Valaquia, o también conocido como Vlad III. Se le conoce también como Vlad Draculea y también se le conoce como Vlad el Empalador, que en rumano, bueno, se dice, bueno, más bien su nombre en rumano es Vlad Tepes. Y al principio precisamente de la película, que ahorita no vamos a hablar de la película, pues viene precisamente ese pequeño prólogo de lo que fue Vlad Tepes con los rumanos, que fue un gran guerrero, fue un príncipe. Y bueno, pues la película sí lo nombra, lo cual en el libro no nombra absolutamente nada. Pero Bram Stoker se basó precisamente en ese personaje histórico, lógicamente metiéndole mucha ficción precisamente para crear Drácula. Y bueno, pues algo que me sorprendió y durante muchos años también lo supe,
fue de que Oscar Wilde, cuando leyó precisamente Drácula, lo único que publicó fue que fue la mejor obra de terror de todos los tiempos y la novela más hermosa jamás escrita. Y otro de los escritores de gran renombre a nivel mundial fue Arthur Conan Doyle, que siempre desde que leyó Drácula y hasta su muerte, siempre elogió precisamente a Bram Stoker y elogió esta novela. Así es que imagínate esos dos personajes de decir tanto Oscar Wilde como Arthur Conan Doyle, que es una obra de arte, pues imagínate. De verdad que si no has leído Drácula, tienes que leerlo y yo creo que va a ser una de tus novelas principales que vas a tener siempre al frente de cualquier otra novela en cuanto a terror y principalmente lo que es el vampirismo. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que es Drácula, por qué a mí me gusta, por qué a mí me envolvió. No nada más su historia, porque para empezar, y vamos a empezar precisamente la forma en la que está narrada Drácula. Drácula es una historia que estamos hablando de 510 páginas aproximadamente. La letra pues es un poco mediana. Hay diferentes ediciones donde vas a encontrar la letra o un poco más grande o un poco más pequeña, pero en promedio estamos hablando de un libro normal aproximadamente arriba de 500 páginas. Entonces, es una novela que, pues, bueno, aparte de ser una de las más importantes del siglo antepasado, la verdad está tan bien escrita, es una novela que se basa principalmente en un diario, precisamente de algunos personajes que aparecen en esta novela. También hay ciertas cartas que fueron mandadas de estos personajes hacia otros personajes, que en eso vamos a hablar probablemente en otro video, ya un poquito más a detalle de la obra. Pero a mí lo que me gustó de esta novela fueron la estructura que tiene la novela, cómo fue escrita con ese diario, con esas cartas, pero además ese toque tan especial que le dio Bram Stoker a cada uno de los personajes. Aquí te vas a encontrar varios personajes, entre ellos un personaje que viene siendo la heroína de toda la novela, que es precisamente Mina Harker o Mina Murray, que era su nombre de soltera. De hecho, precisamente a mi perrita, que ya va a cumplir 11 años, pues a ella precisamente le puse el nombre de Mina, ahora sí que en honor a este personaje de Mina Murray. Y hay otro personaje que en la novela, bueno, pues también aparece, que es Van Helsing, que bueno, de hecho también, pues ya hay una película ahí media rara de Van Helsing, que es un cazavampiros. Pero bueno, este personaje, de verdad que es para mí uno de los personajes principales. Aparte, bueno, tenemos a Jonathan Harker. Tenemos muchísimos personajes de los cuales podríamos hablar, yo creo que durante media hora cada uno, y de verdad que no me daría abasto de decir tan importante que es cada uno de los personajes en esta novela. El ambiente en el que está escrito este libro es una novela gótica, es una novela oscura, es una novela que, bueno, pues Oscar Wilde lo mencionó, es una novela hermosa, es una novela llena de amor, es una novela llena de terror, porque también tiene sus toques de terror muy especial, tiene unos toques de suspenso, porque desde los primeros capítulos tú ya sabes qué es lo que está pasando con los personajes y principalmente este personaje principal que es Jonathan Harker, que empieza a tener pues ciertos problemas precisamente en la trama, que al momento que tú empieces a leerlo, de verdad vas a querer empezar a leer más y más y más. Te empieza el diario de Jonathan Harker, de repente el diario de Mina Murray, de repente las cartas, de repente la historia de tal personaje, pero cuando te das cuenta y estás diciendo, bueno, y a Jonathan Harker, ¿qué es lo que le pasó? Tú ya quieres empezar a leer más porque quieres saber qué es lo que le va a pasar. Entonces, es una novela que te mantiene con muchísimo suspenso, totalmente te tiene pegado al libro.
hay una cosa que a mí me sorprendió que escribe precisamente Bram Stoker en esta novela, y es la amistad tan importante y tan hermosa que tienen estos personajes. La lucha lógicamente entre el bien y el mal, porque bueno, pues aquí hay una pelea constante en todo el libro entre el bien y el mal, pero principalmente lo que es la base fundamental de este libro, aparte del amor, pues yo creo que precisamente es la amistad. La amistad que se tiene en este grupo de personas precisamente que están en el libro, que de verdad es una novela que te va a sorprender. Y otra cosa que a mí me gustó, porque bueno, en cine ha habido muchísimas películas, pero si tú ves cualquier película y se podría decir que la más apegada a la historia, pues viene siendo Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, pues es precisamente, estamos hablando de aproximadamente entre un 20 y un 30% de lo que pasa en esta obra, lo que es la película. Entonces, imagínate si no has leído esta novela, pues te estás perdiendo cerca del 70% de lo que es toda la historia del Conde Drácula. Tantos personajes que hay en la trama que de verdad yo creo que seguramente tanto hombres como mujeres, estoy casi seguro que se van a familiarizar, se van a identificar con alguno de ellos y probablemente uno de esos personajes va a ser tu favorito. Puede ser Jonathan Harker, puede ser Mina Murray, puede ser Van Helsing, puede ser el Dr. Seward, puede ser el Conde Drácula. De verdad que te vas a poder identificar probablemente no nada más con uno, sino a veces hasta con dos o tres personajes. La historia es muy rápida de leer, la historia constantemente te tiene, como les repito, pegada al libro. Y bueno, pues es una de las novelas más representativas a nivel mundial en cuanto al terror y en cuanto a la literatura de vampiros. Entonces, pues, si no han tenido oportunidad de leer Drácula de Bram Stoker, de verdad, no dejen de leerla, no dejen de darle esa oportunidad a esa novela. Hay además una novela gráfica, bueno, puedes también conseguirla en novelas gráficas si quieres empezar a leerlo. Son novelas lógicamente muy cortas, que ya en otros videos las he presentado, pero de verdad son novelas que al momento de empezar a leerlas te vas a tener que ir inmediatamente a leer la obra completa. Hace algunos años, bueno, pues también tuve oportunidad de ir a alguna librería y me encontré con estas ediciones precisamente de Drácula de Bram Stoker. Esta es la novela de Bram Stoker que normalmente aquí en mi país la Secretaría de Educación Pública, bueno, pues les pide a los maestros que sus alumnos lean precisamente esta novela de Drácula. Yo me pregunto, y de verdad es una crítica pues hacia el sistema educativo de nuestro país y probablemente de muchos otros países, ¿por qué la gente no lee? ¿Por qué los niños desde la primaria, desde la secundaria? Este es un libro de secundaria, ¿sí? Que tienen que leer los alumnos. Yo no sé por qué les permiten leer esto, cuando aparte tiene una introducción, tiene la literatura de la época, un marco histórico incompleto, viene la biografía en una sola página del autor, viene un análisis mal hecho de la obra, empieza la novela, estamos hablando de 50, 60, estamos hablando de 90 páginas, a una letra pues bastante entre mediana y grande, al final viene una nota. Al final viene también un cuestionario de 13 preguntas para los alumnos. Vienen las respuestas, viene una pregunta como por ejemplo, ¿a qué monstruo nos refiere este libro? Otra pregunta, ¿qué dice Drácula sobre los nobles y su apellido a Jonathan? ¿Qué concepción tiene Ranfield sobre las mariposas? ¿Qué nombre le pusieron al hijo de los Harker?
Y todas las respuestas además vienen aquí. De verdad, ojalá y maestros de todas las escuelas no permitan que sus alumnos lean, por favor, este tipo de libros. Evítenlos comprar. ¿Qué va de este libro, si es que así se puede llamar, a un libro completo como esto? Estamos hablando de más de 500 páginas, y a duras penas son 90 páginas, ¿sí? Y probablemente hasta mal traducidas, mal hechas, y una historia pues completamente incompleta. Entonces, por favor, eviten comprar este tipo de novelas. No les va a dejar absolutamente nada, no van a aprender absolutamente nada, y lo único que va a ocasionar es de que tengan un mal concepto precisamente de un libro, de la literatura, y principalmente de estos autores, que de verdad les tenemos que tener un gran respeto. Y bueno, pues hasta aquí este video. Yo espero poder hacer un video, pues ahora sí que en cuanto a todo lo que es la obra de Drácula, poder platicar sobre la historia, poder platicar sobre los personajes. Lógicamente eso me llevaría o nos llevaría un poquito más de tiempo poder tener un análisis completo de esta obra, pero yo estoy seguro que en cuanto ustedes empiecen a leer Drácula de Bram Stoker, de verdad va a ser una novela que siempre la van a tener en su alma, en su corazón, en su biblioteca, en su colección, y siempre va a ser la número uno. Ya después hablaremos de otro libro que viene siendo, pues, se puede decir que es la continuación de Drácula, de Bram Stoker. Esta la escribió Drake Stoker, que es uno de los sobrinos de los sobrinos de los sobrinos de Bram Stoker, y un escritor que se llama Ian Hall, que él es un historiador. La verdad, y les voy a ser honesto, son en total 442 páginas. Llevo aproximadamente poquito más de la mitad de este libro. Llevo cerca de unos 7, 8 años intentar acabar esta novela, y de verdad es una novela que me ha costado mucho trabajo porque simplemente no me ha gustado. La tengo que acabar de leer porque sí me gustaría saber el final. Retoma pues a muchos personajes. Es una historia que de verdad a mí, al menos lo que yo llevo leído, no me ha gustado. Pero pues yo espero poder subir algún día a este canal precisamente esa reseña de libros. Cuídense muchísimo, espero que les haya gustado este video. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y, por favor, Drácula de Bram Stoker, lean.